Os voy a hablar de MSC Apex, que es la nueva plataforma CAE, ¿vale? ¿Qué es Apex? Lo dicho, es un nuevo instrumento de MSC muy fácil de aprender, muy fácil de usar, con herramientas de modelado directo, un mallador específico que va interactuando con ese modelado directo, tiene un solver incremental integrado y está basado en una nueva tecnología de ensamblaje de computational parse que veremos más adelante. Lo dicho, es una herramienta muy fácil de aprender, aquí os lo voy a mostrar en unos vídeos, aunque luego haremos una demo donde vemos que podemos utilizar toda la pantalla para visualizar la pieza, tenemos modelo de pantalla completa, muy fácil de utilizar, podemos conectar una Spaceball, no existen largos menús para llegar a un OK final, ¿de acuerdo? Por otro lado, comentaros también, pues bueno, que los flujos de trabajo se hacen mediante ratón. Del mismo ratón nos va saliendo menús donde nos va informando cuál es el siguiente paso a seguir. En este caso vemos, pues bueno, cómo se está modificando una geometría y esa geometría podemos hacer o deshacer las operaciones tantas veces como queramos. En este caso, bueno, se está modificando y luego veremos qué va a dar a deshacer para volver a la geometría original. Y todo esto sin utilizar el teclado. Por otro lado, también una herramienta muy útil es que previsualizas absolutamente todo lo que vas a hacer. En este caso, que se están extendiendo geometrías, vas viendo hasta dónde puedes llegar y en el momento que sueltas el ratón sería la configuración final. Otra de las grandes ventajas es la tecnología de modelado directo que nos ayuda a reducir el número de herramientas empleadas para una misma operación. Aquí, si esto lo hiciéramos con una herramienta tradicional, pues probablemente para estos mismos pasos utilizaríamos distintos menús. Aquí estamos viendo cómo con una sola herramienta lo que hacemos es, voy a volver a poner el vídeo por si alguno no lo ha visto, lo que hacemos es modificar estas superficies que no están unidas mediante estirar, alargar y todo con un solo menú para conseguir una geometría final. Lo dicho, es muy fácil de manejar y de aprender, muy intuitivo. Tiene embebido, tiene implantado un reproductor de vídeo con el que puedes acceder a un montón de vídeos explicativos, ya sea mediante introduciéndonos en la herramienta que vamos a utilizar o también tiene un buscador donde puedes poner la palabra clave de lo que tú quieres hacer y te va directamente pues, a tutoriales de autoformación o directamente a vídeos explicativos. Lo normal es que en menos de 4 horas seas capaz de manejar la herramienta. Lo dicho, tienes dentro de cada menú una pequeña explicación con las abreviaturas y los flujos de trabajo para ir manejando la herramienta, esa búsqueda de tutoriales y esa autoformación. Bueno, es un cambio de arquitectura en el planteamiento de las plataformas CAE, ya que se reestructura el modo en el que los componentes se relacionan entre sí. Normalmente trabajamos con una geometría CAD externa que la integramos luego en nuestro pre-post. Hacemos primero el modelo de elementos finitos, calculamos, pues procesamos. Si hay alguna modificación en la geometría, pues tenemos que andar remallando y recalculando. ¿Vale? Ese es el proceso tradicional CAE, donde la geometría normalmente está desconectada con el preproceso y las operaciones son secuenciales. Y el uso es manual para crear ese fichero input que llevamos al solver y luego tenemos que coger el fichero output y obtener los resultados. Sin embargo, en el caso de Apex, el entorno es único. ¿De acuerdo? Trabajamos sobre esa geometría y las modificaciones que hacemos en la geometría intervienen directamente sobre el modelo mallado. Aquí vemos un ejemplo cómo las herramientas de modelado directo interfieren directamente en la malla. Si aquí estamos una malla 2D, hacemos una modificación geométrica, esa malla se actualiza directamente. Lo mismo en un modelo 3D. Podemos ver además, bueno, ya veis, podemos añadir geometría, podemos quitarla, podemos editarla y todo eso hace que la malla, si ya está generada, se actualice automáticamente. Añadimos, eliminamos. Todo eso que estáis viendo
Casi todas las herramientas son la herramienta Push-Pull, que es la que me permite coger una cara que ya existe, estirarla a la dirección que yo quiera. Otra gran ventaja es el chequeo de la calidad de los elementos, que como puedo tener ploteada esa calidad de elemento e ir modificando yo la geometría para ver cómo va cambiando la malla y así obtener el resultado óptimo a nivel de mallado. Vamos viendo cómo solo modificando la geometría puedo eliminar zonas indeseables, modificar la calidad de los elementos, ¿de acuerdo? Todo muy interactivo. Entonces, dentro de Apex vamos a ver un poco el desarrollo de la herramienta y los distintos productos que existen. Bien, empezó con la versión Arctic Wolf en febrero de 2014, estamos ya en la quinta release y como veis un poco el desarrollo vamos como a 2 releases por año. ¿Vale? Empezó primero siendo solo con las herramientas de ¿vale? Preprocesador, donde teníamos las herramientas de modelado directo y de mallado 1D, 2D y 3D. Se fueron implementando herramientas en la versión B, el Black Marlin, y ya en marzo de 2015 salió la versión Cheetah, donde aparte del modeler, el Apex Modeler, que es lo que incluye la parte de modelado, las herramientas CAD y el poder hacer la malla, se incluía también la parte lineal estructural, que es lo que se pasa a llamar Apex Structure. Aquí lo que tenemos es implementadas con un solver integrado dentro de la propia herramienta que nos permite hacer cálculos estático-lineales y modales. Y lo que se ha hecho es en las siguientes versiones ir implementando las capacidades de esta herramienta, ya sea a nivel de condiciones de contorno, a nivel de, pues por ejemplo, tipos de elementos, tipos de propiedades, de uniones, etcétera. Entonces a día de hoy acaba de salir hace unas semanas la versión Eagle, la quinta release, que tiene novedades, lo dicho, tanto en la parte Modeler como en la parte Structures. Vale, nos vamos a centrar primero en la parte Modeler para que conozcáis todas las capacidades geométricas y de mallado. ¿Qué es Apex Modeler? Pues es la solución CAD para mallar, fácil de usar, fácil de aprender, tiene herramientas de modelado directo específico para CAE y es complementario con Patran, porque vamos a ver que podemos exportar un PDF y luego llevarlo al entorno que queramos. Bien, podemos importar la geometría de los formatos CAD más populares, ¿vale? Pues tenemos CATIA, IGES, Parasolid, Step, NX, Inventor. Podemos importar Maya también, que sea mediante un PDF, lenguaje Nastran, pues nodos con nodos, elementos, materiales, propiedades. En Apex podemos hacer nuestro modelo de elementos finitos que, como digo, va basado en una geometría que nosotros podemos ir modificando y después podemos exportar tanto esa geometría como ese modelo de elementos finitos. En la exportación solamente hay dos tipos, sería o bien un parasólido, que sería la geometría, o un BDF, donde tendríamos el modelo de elementos finitos, con la información, lo dicho, nodos, elementos, materiales y propiedades. Importante el tema de las unidades. En Apex podemos definir el sistema de unidades que nosotros queramos, ¿vale? Y en base a ese sistema de unidades será luego lo que se exporte para el BDF. Bien, aquí hay unos pequeños vídeos explicativos, vamos a ir viendo uno por uno de cómo se puede modificar toda la geometría. Tenemos herramientas, aquí este primer recuadro de reparación de geometría, veíamos pues cómo poder estirar bordes, vértices, cómo podemos estirar caras para poder arreglar una geometría que exista. En el siguiente vídeo tenemos el sketching, la opción de hacer geometría nueva, ¿vale? Tenemos opciones para hacer croquis de todo tipo, herramientas de croquis, lo dicho. En este tercero tenemos las herramientas del Defeaturing, que luego haré una demo online para que veáis un poco, pero bueno, con el Defeaturing podemos eliminar taladros, radios de acuerdo, aristas, chaflanes de manera muy ágil. Y lo comentado en el cuarto vídeo, vemos cómo el mallado va en función de la geometría y aparte en el mallado podemos hacerlo en base a las features. Es decir, si yo tengo taladros y quiero que las mallas sean, pues bueno, en el círculo del taladro que sea una malla regular y concéntrica, puedo activar todo eso, parámetros de un poco de mallado isomes, ¿vale? Para que entendáis un poco. Bien.
más herramientas para el tema muy potente para generación de geometría 2D para superficies medias. Tenemos la opción de generar superficies medias de forma automática. Eso es. Ir clicando una a una o seleccionar toda la pieza y que nos genere las superficies. En el siguiente vídeo vemos lo que os comentaba, el poder modificar la geometría mediante estirar un borde o un vértice y generar así geometría nueva. La herramienta Stitching lo que hace es unir distintas superficies, para eso se basa en un código de colores. Si os fijáis aquí, los bordes rojos significan que las superficies están sin coser y una vez que hemos hecho el Stitching lo que hacemos es coser todas con todas y el borde pasa a ser amarillo. Y la opción Auto Extend, muy útil cuando tenemos un modelo de superficies medias que hemos creado de distintas superficies. Con el menú Auto Extend lo que hace es directamente extender todas las superficies y coserlas con las que tenga cerca. Entonces, un poco los pasos a seguir para generar las superficies medias, pues el de featuring para limpiar las geometrías, extraer esas superficies, repararlas, mallar, verificar calidad de elementos y veremos que se puede aplicar automáticamente, se generan los espesores y los offsets. Entonces voy a desconectarme un poco de la PPT, vamos a abrir Apex. ¿Vale? Esto es Apex, ya veis que casi toda la pantalla va a estar para poder ver el modelo, porque todos los menús aparecen aquí a la derecha, que podemos ir desplegando. ¿Vale? Entonces todos los menús los tenemos aquí disponibles. Voy a importarme una geometría muy sencillita para que veáis cómo funciona. Me importo este para sólido, pero bueno, ya veis todos los formatos que contempla para la importación. Entonces esta es mi pieza. Podemos hacer, si queremos, pues una malla en tetraedros, por ejemplo, tanto de tetraedros lineales como T10. Bueno, vamos a hacer, pues aquí está puesto tamaño 5 milímetros, hacemos una malla directamente. Si yo ahora vengo y elimino, por ejemplo, este taladro, lo que quiero que veáis es como directamente al eliminarlo, modifica la geometría y modifica la malla. ¿Vale? Lo mismo si yo quito aquí, pues, esta curva, lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a deshacer esas modificaciones. Aquí en el árbol se me va generando todo lo que yo voy creando. Voy a borrar esa malla y voy a centrarme ahora en hacer de esta pieza un modelo 2D. Entonces, bueno, que sepáis que solo utilizo la mano derecha con el ratón, no necesito teclado, no necesito para nada. Por ejemplo, si quiero eliminar todos los taladros, tengo la herramienta de Feature donde puedo ir uno por uno eliminando lo que yo quiero, o bien puedo coger, seleccionar todo el sólido y que me haga un chequeo, por ejemplo, de todos los taladros y puedo ponerle un rango de colores para eliminarlos todos de golpe. Si yo quiero medir, por ejemplo, este es un taladro diámetro 8, taladro diámetro 5, bueno, pues cuando vengo a eliminar, yo puedo coger y seleccionarlos todos de golpe, ¿vale? En este caso me interesa coger todos los pequeñitos y lo que hago es eliminarlos directamente. Entonces ahora con la herramienta del de Feature voy a quitar estos redondeos de aquí, por ejemplo, bueno, y con el push-pull, pues no me interesa analizar esta zona de aquí. Si yo selecciono esta cara y la subo hacia arriba, lo que hago es ampliar, pero si lo hago en sentido inverso, lo que hago es eliminar esa zona. Entonces directamente voy a ir a generar las superficies medias, cojo esta, directamente le he puesto la opción que me coja la mitad del espesor, voy a coger esta de aquí, esta de aquí, y esta de aquí al cogerla, fijaros cómo no me va a coincidir, ¿vale? Con la anterior, entonces lo voy a dar a deshacer y en este caso, como sé que esto es espesor de 10 y no puedo venir y medirlo, lo voy a hacer pero metiéndole manualmente el offset, que en este caso ya le he definido que sea de 5 milímetros, ¿vale? Entonces, una vez ya que tengo todas las superficies, puedo venir al árbol, oculto el sólido
Y lo que vamos a hacer es ir arreglando todo esto. Entonces, una herramienta muy útil es la opción de poder mover vértices y bordes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a llevar este contra este, así cierro esa superficie, voy a llevar este borde hasta la de abajo y aquí al revés, este borde hasta... Epa. Lo bueno es la previsualización, que yo voy viendo hasta dónde llego, ¿vale? Entonces llego hasta aquí. Fijaros el cambio de color de los bordes. Si tenemos un borde rojo es que es un borde libre. Si yo lo extiendo hasta la siguiente, pasa de ser rojo a amarillo. Fijaros cómo tenía, voy a darle a deshacer, tenía varias superficies y ahora ya empiezo a tener un general body que está partiendo de todas las superficies medias que yo tenía antes. Vale, entonces ahora voy a hacer lo mismo con esta de aquí, extiendo, extiendo hasta la siguiente, extiendo y aquí lo mismo, extiendo. Vale, entonces fijaros como ahora tengo una única entidad. Voy a quitar esto de aquí, tampoco me interesa. Vale, entonces yo ya tengo una única superficie para mallar. ¿Qué ocurre? Que como yo quiero que se me tengan en cuenta los distintos espesores que tiene la pieza, lo que voy a hacer es visualizar el sólido, pero ponerlo transparente. Lo que vamos a hacer es ir cortando la superficie, dejándole las huellas donde hay distintos escalones. Entonces, mediante la herramienta de split, voy a coger, por ejemplo, la parte de abajo y la voy a cortar por aquí. Es una manera de hacer las huellas por esta, esta, esta y esta de aquí. ¿Vale? Entonces ya vemos cómo me ha dejado esa huella. Voy a hacer lo mismo en esta de aquí. Corto por estos saltos que tenemos. ¿Vale? Lo mismo con esta de aquí. Corto por estos. Bien, y me faltaría esta, que vamos a cortar por estos de aquí. Vale. Ay, me he dejado uno, sería esta por este. Eso es. Y esta por los de este lado. Tenemos aquí y aquí. Y todos estos. Vale. Me faltaría esta de aquí por esta. Vamos a ver. Eso es. Voy seleccionando todas las curvas con las que quiero cortar o partir, mejor dicho, mis superficies. Vale. Entonces ya me salgo del menú, oculto el sólido. Fijaros que ahora ya tengo las superficies cortadas, pero tengo que alargar esas curvas. Entonces el mismo menú con el que yo alargaba los bordes, ahora lo que voy a hacer es alargar los vértices para hacer que la partición sea completa. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, me he movido un poco. Fijaros cómo me va enseñando, ¿vale? Hasta dónde puedo llegar. De aquí hasta aquí. Eso es. Lo mismo en este lado. Este hacia abajo. Le puedo decir hasta dónde. Este hasta aquí. Este, por ejemplo, hasta aquí. Y en esta parte hacemos lo mismo. Alargamos. Entonces, realmente estoy usando como dos menús para crear todo esto de una manera bastante ágil y he de decir que entretenida, ¿vale? Yo no me aburro utilizándolo. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora, que ya tengo el modelo preparado, bueno, algún cachito me he dejado aquí, si no luego eso lo podemos solucionar. Lo que voy a hacer es mallar directamente en 2D. Venimos al menú de mallar, superficies, pues con tipo de elemento que queramos, tamaño de elemento, entonces directamente me malla todas las superficies. Fijaros como ya tiene en cuenta esos cortes que hemos hecho aquí, podemos modificar la malla si queremos, podemos poner semillas de mallado, por ejemplo, en esta zona si yo quiero, bueno, una cosa importante, voy a desactivar el Feature Mesh,
Esta sería una malla sin activar ese feature. Entonces, fijaros cómo activándolo, yo le puedo decir, sobre todo me interesa el tema de las arandelas, que lo que me hace es en el contorno de los taladros hacer una malla congruente, ¿vale? Fijaros. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una semilla de mallado y decir que aquí, en vez de tener 2 elementos que me ha hecho por defecto, que me haga 3. Entonces, según yo voy cambiando, me va actualizando la malla. Puedo decirle que aquí quiero, pues no lo sé, por ejemplo 6. Y vamos viendo cómo se modifica la malla. Interesante lo que os comentaba en las diapositivas, el poder hacer un chequeo de la calidad de los elementos, ¿vale? Entonces me hace un mapa de colores donde si yo vengo al inválido le puedo decir un show only y me enseñaría cuáles son los malos. Aquí no hay ninguno. Si hay alguno malo, tampoco. Vale, pues hemos hecho una malla muy buena. ¿Vale? Me iría enseñando los elementos malos, luego podemos ir extendiendo y ver en qué zonas están. ¿Vale? Entonces, vale. Entonces aquí tenemos el modelo completo. Entonces, una vez que ya tenemos la malla realizada, podemos proceder a crear un material. Material, por ejemplo, acero. Le damos nombre. Yo estoy trabajando con unidades de toneladas, milímetros, segundos. Le metemos una densidad de 7,85 E a la menos 9. Módulo elástico de 210.000. Código de Poisson 0,3. ¿Vale? Entonces, este material que ya he creado lo puedo asignar. Se lo asigno a esta entidad. Entonces, fijaros ya cómo está en el árbol el material creado y si me poso sobre él, vemos que está asociada a toda esta superficie. Bien, entonces, una cosa muy interesante es el tema de cuando tenemos superficies medias, sobre todo con distintos espesores, que me asocia directamente y me crea las propiedades. Entonces, vamos a ir al menú Auto Thickness. Fijaros lo que os decía yo, si me pongo encima de un menú, me sale información en la pantalla directamente de qué trata. Yo puedo ir a Learn More, le doy y me accede directamente a todos los vídeos y a todos los tutoriales, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso vamos a Auto Thickness y si tenemos dudas en cómo proceder, tenemos aquí las instrucciones para el flujo de trabajo, pero también mediante el ratón. Si yo saco el ratón fuera, me dice que seleccione la entidad mallada. Entonces vengo a esta superficie, a ver, lo tengo que sacar fuera, eso es, selecciono la superficie. Y ahora lo siguiente que me dice es que seleccione de qué sólido he extraído toda esta entidad. Entonces selecciono, activo el sólido, lo selecciono. Y ahora me saca ese mapa de colores, es una previsualización de los distintos espesores. ¿Vale? Entonces yo, este modelo de elementos finitos puedo exportarlo. Puedo ir a File, Export, y veréis que tengo la opción de exportar un parasólido. ¿Vale? Vamos a llamarle demo. Exportamos y tenemos la opción de exportar la malla. ¿Vale? Entonces exportar PDF, demo, exportamos. Vale, entonces me viene un mensaje aviso del sistema de unidades. Pues bueno, yo estoy utilizando lo que os comentaba, milímetro, tonelada, segundo, newton. Le damos a exportar, venimos a la carpeta, esto está aquí, ¿vale? Y si abrimos el PDF, para el que, bueno, pues ya vemos, me salen unos comentarios diciendo primero en qué unidades estoy trabajando y luego viene la información de todos los elementos, todos los nudos y aparte el material que yo he creado y las distintas cells, ¿vale? Las distintas propiedades de cell con sus espesores y el material. Vale, entonces, esto un poco para que tengáis una referencia cómo funciona Apex. Ya os digo, muy visual, muy sencillo y muy fácil de manejar. Entonces, volvemos a la presentación. Hay otra metodología que se ha implementado ya en la versión anterior, en la chita que yo creo que ya estaba, es el tema del Incremental Mid Surface. Es otra metodología para crear superficies medias. O sea, todas las superficies medias se pueden hacer como lo he hecho yo en la demo ahora,
Pero si tienes un modelo muy complejo, como puede ser este de aquí, ¿vale? Que tenemos es como la tapa de unos altavoces, es una pieza plástica. El proceso tradicional para generar un modelo que poder mallar luego en 2D de superficies medias sería extraer las superficies, que normalmente sacamos su 20% del modelo, y luego reparando todas esas superficies conseguimos hacer la geometría final. Para esto, con un proceso normal, se estima un tiempo de generación de geometría de 10 horas. Con el Incremental Mean Surface esto se reduce a 1 hora. ¿Vale? Porque vamos a verlo luego en unos vídeos, pero directamente hacemos el 80% del modelo con este Incremental Mean Surfacing y luego de reparación manual tenemos mucho menos que arreglar. Por eso se acortan tanto los tiempos. Lo vamos a ver aquí en vídeos, son 5 vídeos, vamos a ir viéndolos conmigo, por favor, de uno en uno. Lo primero que hace el programa es, vemos aquí este código de colores, es identificar las parejas. ¿Vale? Lo que hace es, por espesores, va poniendo las parejas, es decir, la cara interior y exterior de cada zona con los distintos espesores. Entonces, luego esas parejas que él te genera de forma automática, las puedes editar. Es decir, si hay zonas que tienen los mismos espesores, puedo hacer que sean todas del mismo color. Fijaros aquí como me las va poniendo, ¿vale? Editar o qué cara contra qué cara quiero que vaya para que luego los offsets sean también distintos. Aquí tenemos la opción de unir las parejas, pues por ejemplo, en esta zona que hay distintos rigidizadores, toda esa zona interior que en un inicio te la coge de distintos colores, realmente es una pieza que tiene todo el mismo espesor. Entonces lo que hacemos es unir todas esas parejas para que cuando luego me genere la superficie media lo haga de una forma continua. En este cuarto vídeo vemos que podemos editar también los offsets, le podemos decir, todo esto es previo a la extracción de las superficies medias, le podemos decir si el offset queremos que sea el que viene por defecto el central o que queremos que nos coja la cara interior, la cara exterior a una cierta distancia, todo eso lo podemos editar. Entonces, una vez que hemos definido cuáles son las parejas mediante un código de colores y hemos definido los offsets si fuera necesario, extraemos las superficies. ¿Vale? Y se generan esas superficies de forma automática. ¿Veis? Entonces luego aquí tendríamos el modelo con las superficies creadas y luego ya sería el momento de ir a reparar esas superficies, reparar en el sentido de, pues bueno, unir las que no hayan quedado unidas, igual hay que extender algún borde, etcétera. Entonces aquí tengo unos ejemplos, unos benchmarks que se han hecho de comparativas de tiempo, cuánto tardamos en hacer estos modelos, lo dicho, en un proceso actual que se conoce o con el Incremental Mean Surfacing de Apex. ¿Qué ocurre? Que para hacer, por ejemplo, este modelo que hemos visto en vídeos, hacerlo yo me refiero a Patran, que es la herramienta que más conozco, ¿verdad? Pero si tú tienes que hacer este modelo, requiere un conocimiento muy alto del usuario de la herramienta con la que va a trabajar, ¿vale? Y requiere mucho tiempo de análisis geométrico. Con análisis geométrico me refiero a analizar y a ir generando todas esas superficies. Una vez que ya tienes las superficies creadas, que aquí se estima, bueno, unas 7 horas, hacer el mallado y asignar propiedades también requiere un tiempo porque aquí perdemos normalmente la asociación de esa superficie media a qué sólido pertenecía y qué espesor tenía. Eso luego lo vamos a tener que definir uno a uno. ¿De acuerdo? Sin embargo, haciéndolo con Apex, el conocimiento, sí que hace falta un conocimiento previo de la herramienta, pero gracias a esos tutoriales o a una mañana que dediques a una formación breve, ya tienes un conocimiento que te permite luego manejarte de una manera más ágil. Entonces, el análisis geométrico, esos mapas de colores que veíamos para seleccionar las parejas por distintos espesores y luego preparar la geometría, veis cómo se reducen de manera brutal los tiempos para preparar la geometría. Por lo tanto, una vez que ya está la geometría preparada, que en este caso lo que más tiempo lleva, mallar es bastante automático y gracias a esa opción del autothickness que existe en Apex, directamente las propiedades se asignan en función del sólido original, por lo tanto se distribuyen ya los espesores. Entonces veis que hablamos de un tiempo de 10 horas frente a 1 para tener el modelo de elementos finitos final. Estamos hablando de generar la malla. Vamos a otro ejemplo. En esta pieza, pues bueno, es más compleja, hay más cosas que
que arreglar, tenemos el tema de geometrías con taladros, el proceso es el mismo, extracción de superficies medias, mallado y espesores. ¿Qué ocurre? Que esto en un proceso actual se estima 35 horas, bueno, luego lo que digo, siempre en función del nivel de conocimiento del usuario, pero en Apex, con un conocimiento sencillo, con las operaciones que me habéis visto hacer antes en la demo, esta geometría de superficies medias la podemos tener en 3 horas, ¿vale? Con el Incremental Mid Surfacing todavía ese tiempo lo acortamos más. Luego el tiempo de mallado, el que corresponda, y lo que se ahorra también muchísimo tiempo, igual que los anteriores, es el tema de asignar propiedades. Por lo tanto, fijaros los porcentajes, cómo ahorramos en tiempo para el modelo de elementos finitos final. Y en esta pieza, que es un poco más sencillita, pues en un proceso actual se estima hacerlo en 5 horas. De la forma que me habéis visto hacerlo en Apex, lo haríamos en 0,4 y con el Mid Surface la verdad es que sería muy rapidito. Entonces, bueno, porque conozcáis la metodología nueva para la generación de las superficies medias. Vale, todo esto que hemos ido comentando está incluido en el paquete que llamamos Apex Modeler. Están todas las herramientas de editar geometría, generarla, todas las herramientas para el mallado, y ya entraríamos en la parte de Apex Structures, que ya sería la enfocada para, contiene tanto el modeler como luego ya las herramientas para poder hacer cálculos dentro de Apex. ¿Vale? ¿Qué es Apex Structures? Entonces es una solución para el análisis estructural lineal. A día de hoy, ya os digo que esta herramienta va por la 5ª release, están desarrollándola a una velocidad importante, entonces a día de hoy se hacen cálculos estáticos lineales y cálculos modales, pero todo esto se está ampliando. Entonces, es una solución que está integrada, no tenemos un solver aparte, ¿vale? Está integrada dentro de Apex, tiene una nueva arquitectura que vamos a hablar un poco más adelante, que es los computational parts, ¿vale? Donde se hace una validación incremental y el solver que está embebido también es incremental. Entonces, todo esto también puede ser complementario a un proceso de cálculo actual que tenga cualquier usuario de programas de elementos finitos, porque importamos y exportamos BDFs y esas mallas luego las podemos utilizar. Entonces, trabaja creando escenarios que vemos aquí, donde nosotros definimos cargas, restricciones, y luego tenemos distintos resultados y el postproceso. ¿Vale? Entonces, el tema de las computational parts, bueno, el proceso tradicional de trabajo es que si yo tengo una pieza con distintos componentes, lo que hago es por cada pieza un modelo de elementos finitos, una malla, las ensamblo mediante distintas conexiones, hago un cálculo de todo el modelo. Si hay alguna modificación, tengo que volver al modelo inicial y modificar las mallas y obtendría resultados, ¿vale? El tema de las computational parts, partimos de la misma geometría CAD, ¿vale? Hacemos el modelo de elementos finitos de cada componente, pero en este caso lo que vamos a tener es la información de cada uno de los componentes. Es decir, cada elemento va a tener asociada su propia masa de rigidez, su propia matriz de rigidez, de amortiguamiento y su propia masa. Entonces, podemos ensamblar cada computational part en otro subsistema, ¿vale? Y hacer así distintos subsistemas. ¿En qué es esto beneficioso? En que si hay algún cambio, por ejemplo, aquí hay una pieza que vamos a cambiar la geometría, calculamos esta nueva pieza, entonces calcularíamos solo ese ensamblaje y el resultado final tardará menos tiempo porque no tenemos que recalcularlo todo. Por eso se dice que es una validación incremental. ¿Vale? Entonces, el flujo de trabajo en Apex con esta solución integrada, ¿vale? Mediante las computational parts sería, nosotros podemos hacer los cálculos dentro de Apex para hacer modificaciones geométricas y verlo desde el punto de vista de diseñador y hacer iteraciones y rediseños y quedarnos con ese resultado, o bien utilizar esto como una herramienta para el diseño puro y duro y luego esa malla final donde ya, pues mediante cálculos modales o cálculos sencillos yo he podido validarla, puedo exportar esa malla y ya trabajar con Nastran, con Mark o con cualquier otro solver.
Entonces os voy a mostrar unos vídeos de cómo funciona la herramienta. Aquí tenemos bueno, un cálculo modal que se ha hecho en la pieza. Entonces lo que quiero que veáis es, no es un cálculo modal, es una previsualización de resultados que se hace, porque una de las ventajas que tiene es que al ser incremental te aparecen, como veis aquí en pantalla, mensajes de error previos al cálculo, es decir, él mismo detecta si hay elementos sin propiedades, si hay elementos de mala calidad que pueden dar problemas. Toda esa información que luego aparecía en el F06 de Nastran se lee previa. ¿Vale? Entonces, en este caso nos ha salido la información de que hay elementos sin propiedades, lo que se ha hecho ha sido asignarlos. Entonces, fijaros un poco cómo aparecen aquí estos comandos, donde sería ese primer chequeo, cuando está todo correcto te aparece el tick en verde, y si hay algún warning te aparece ese mensaje amarillito. Entonces tú puedes ir al análisis redness, Jesús, bueno, al análisis, y vemos un poquito cuáles son los errores que puede haber. Entonces, una vez que está todo correcto, lanzamos el análisis y pues procesamos directamente desde dentro de Apex. ¿Vale? Entonces, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es qué ocurriría si yo tengo esta malla que ya he calculado y quiero una zona en concreto. ¿Veis? Aquí vemos un cálculo modal, el comportamiento de este subchasis. ¿Vale? Entonces, fijaros en este comportamiento modal, lo que vamos a hacer es modificar esta zona de aquí. ¿Vale? Lo que se va a hacer es esa malla que está unida mediante un glue, moverla. Entonces, con esa modificación geométrica, que fijaros, solo he modificado la geometría, pero ya se ha modificado el CAD, entonces volvemos a lanzar el cálculo y tenemos el nuevo análisis modal. ¿Vale? Entonces vemos cómo nos aparecerá un modo donde se notará bastante, ¿veis?, la influencia de haber movido la pieza de sitio. Entonces, al tener esa tecnología, si tú modificas una parte en concreto, no se vuelve a calcular otra vez todo desde cero, sino que iría solamente a calcular el ensamblaje que corresponda o el computational part que corresponda a esa zona. Vale, entonces, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto aquí, que es Apex, ¿vale? Nueva herramienta para el entorno CAE, muy fácil de aprender y de usar. Lo dicho, incluye un montón de vídeos, de tutoriales, es muy intuitiva. En cuanto vas con el ratón encima de la pieza se ilumina. Todos son flujos de trabajo mediante texto en pantalla. Aparte, si no, pues acceder a esos tutoriales y obtener toda la información. Modelado directo y mallador específico de CAE, lo comentado. Si tú tienes la geometría mallada y quieres hacer un cambio en esa geometría, la malla se actualiza automáticamente. Tiene el solver incremental integrado, el que sea incremental, lo dicho, si cambiamos alguna geometría, alguna malla, no se recalcula todo otra vez, porque está basado en tecnologías de ensamble.